Sean bienvenidos nuevamente al comentario de nuestro estudio semanal, estudio que a propósito está enfatizando el sábado como una forma de educar al pueblo para que podamos conocer y vivir el carácter de Dios. Para hoy nuestra lección titula Tiempo para aprender prioridades. Es un título bastante particular, así es que para no demorar más vamos rápidamente al texto de estudio, con lo cual vamos a ir entendiendo el título de esta lección. Isaías capítulo 58. Vamos a leer lo que escribió este profeta en el capítulo 58. Y vamos a identificarnos en muchos aspectos con lo que describe aquí. Los primeros 3 versículos dice lo siguiente. Dios le ordena a Isaías, clama a voz en cuello, le dice, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Primer punto, el pueblo estaba en total rebelión contra Dios. Pero esta rebelión tiene unos matices muy interesantes. ¿En qué consistía la rebelión del pueblo? Dice, este pueblo me busca cada día. Me busca como gente que hubiese hecho justicia. Miren qué palabra más interesante. Me busca como la gente que está haciendo justicia. Y como un pueblo, dice, que no hubiera dejado la ley de su Dios. ¿Qué relación tienen estas dos declaraciones? Un pueblo que no hace justicia y un pueblo que abandonó la ley de su Dios. Miren, la ley de Dios es amor. Entonces el pueblo, al dejar la ley de Dios, ha dejado el amor de Dios, y ese amor se ve reflejado hacia las personas. Y si no hay amor a las personas, el pueblo estaba practicando las injusticias. Esta parte es muy interesante porque como pueblo de Dios, ellos no se habían olvidado de su Dios, al menos en la teoría. Pero en la práctica estaban muy alejados de Dios. Y para eso el Señor, mejor dicho, esa actitud de no practicar lo que ahora diríamos el cristianismo, era una rebelión. ¿No será que nosotros estamos por caer en lo mismo? Conocemos a Dios en teoría, pero en práctica estamos lejos. Me piden justos juicios, dice el Señor, y quieren acercarse a mí. Porque este pueblo me dice, miren, encima el pueblo es atrevido con Dios, porque le dicen, mira Dios, ayunamos, nos humillamos, no nos haces caso. Estamos humillando nuestras almas y no te estás dando por entendido, es decir, eres ajeno a lo que hacemos. A veces nosotros pensamos igual, Señor, voy a la iglesia, canto, doy ofrendas, Señor, predico, hago los pasos del culto, estoy ahí. ¿Por qué no me bendices, Señor? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no me escuchas? El pueblo de Israel hacía eso. Tenía el atrevimiento de reclamarle a Dios. Ellos esperaban, mira Señor, como estoy siguiendo el paso 1, paso 2, paso 3, tienes que responderme. Por eso les dije, es muy posible que muchas actitudes nuestras se vean reflejadas en lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. Ahora, vamos a pasar al siguiente texto porque este pueblo esperaba que Dios los atendiera porque seguían algunos pasos para sus rituales. Sin embargo, en los siguientes versículos el Señor aclara algunos aspectos a su pueblo. ¿No es más bien, dice el versículo 6, el ayuno que yo escogí, que desates las ligaduras de impiedad, que sueltes las cargas de los oprimidos y dejes ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo? Queridos hermanos, este pueblo conocía a Dios, pero era un conocimiento conceptual, era un conocimiento en el papel, en la práctica estaban lejos del carácter de Dios. Por eso el Señor les dice, ya bien, ustedes me conocen, ustedes saben que hay que hacer un culto, ustedes saben que tienen que adorarme, pero lo que yo les pido es que ustedes practiquen lo que conocen de mí. Yo los amo, yo soy amor, mi carácter, mi ley es amor, y ustedes tienen que practicar. Por eso el versículo 7 añade, ¿acaso no les pido que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El pueblo de Israel sabía quién era su Señor, pero no vivían como su Señor pedía. Y
Ahora nosotros somos llamados a evitar estos errores, somos llamados a no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Todos los que estamos aquí conocemos a Dios, sabemos que hay un Dios, que ese Dios nos ama, pero tenemos que llevar a la práctica. Cuando la lección nos dice es tiempo para aprender prioridades, también debemos entender precisamente eso, que hay un momento para conocer a Dios, y eso lo hacemos en nuestro estudio, en nuestro culto, pero también debe existir un momento para poner en práctica lo que yo estoy aprendiendo. Y el Señor le pide a su pueblo: practiquen la religión, practiquen el cristianismo. Esto es algo vivencial, esto es algo práctico, no es meramente teórico. Y queridos hermanos, ¿qué más revelación nosotros esperamos para entender que el cristianismo, que el adventismo, no sé si existirá la palabra así, pero los adventistas deben ser adventistas prácticos, activos, no simplemente pasivos? Con los últimos versículos que hablan del sábado, vamos a ir finalizando este comentario. En los versículos 13 y 14, el Señor dice: por eso, si tú sacas tu pie de mis días de reposo y dejas de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni siquiera hablando tus palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Si dejas de hacer tu voluntad, es decir, si dejamos de hacer del sábado un día meramente para nuestra satisfacción física o emocional, al contrario, si nosotros sabemos priorizar bien las cosas, si nosotros sabemos organizar bien, un momento habrá para reunirnos, para confraternizar, para estudiar la Biblia, pero debe existir un momento en el cual nosotros cumplamos lo que leímos anteriormente, ya no nuestra propia satisfacción, sino buscamos las delicias al salir a ayudar a las personas, al salir a servir a los necesitados. Ahí, cuando dejemos de andar en nuestros propios caminos, dice el Señor, entonces te deleitarás plenamente en el Señor. Y yo te haré subir, dice, sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Cuando nosotros hagamos del sábado una experiencia más que de conocimiento y espiritual, también hagamos una experiencia práctica, entonces verdaderamente conoceremos los deleites que puede traer el día sábado. Y la promesa del Señor es que podremos recibir y participar de la heredad de Jacob. Es decir, podremos estar con nuestro Señor en el cielo. Porque esto no lo dice un hombre, esto dice, es la boca del Señor quien habló. Queridos hermanos, que el Señor nos permita entender que hay un momento para estudiar, hay un momento para conocer más del amor de Dios, de su carácter, de su palabra, pero también debe existir un momento de poner en práctica todo aquel conocimiento que voy adquiriendo, y que el día sábado sea un día propicio para poder llevar ese amor, esa esperanza, para poder dar libertad a las personas y deleitarnos con nuestro Señor. Les recuerdo que ya publicaremos el bosquejo de toda esta lección, y también puedes participar con nosotros de los comentarios en vivo. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana, y me despido deseándote muchas bendiciones.